este video vamos a revisar los aspectos principales que debemos tener presente al momento de trabajar con números racionales expresados en su representación decimal. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es de qué manera podemos representar, ¿cierto? Traspasar de una representación a otra, es decir, desde la representación decimal del número a su representación como fracción. Para eso, debemos considerar que tenemos tres tipos de decimales que se pueden traspasar a fracción. La primera categoría son los decimales finitos o decimales exactos, que son aquellos que tienen una cifra determinada de decimales. Por ejemplo, este decimal tiene, este número, ¿cierto? Tiene dos cifras decimales. La siguiente categoría son los decimales periódicos y los decimales semiperiódicos que están englobados dentro del grupo de los decimales infinitos. Vamos a comenzar por esta primera categoría, los decimales finitos, donde para traspasar a fracción solamente debemos ir dividiendo utilizando potencias de 10. Por ejemplo, si tenemos dos decimales, la división va a ser en 100. La fracción resultante, 72, ¿cierto? Centésimos, lo podemos simplificar, en este caso, en 4. Por lo tanto, podemos llegar a una fracción reducida o simplificada que es 18 dividido en 25. En la letra B podemos observar que nuestro número decimal tiene tres cifras decimales, ¿ya? 32 milésimos es el número que estamos observando. Por lo tanto, la división la vamos a realizar por 1000 y también podemos simplificar llegando a la fracción irreductible 4 dividido en 125. En el siguiente decimal encontramos cuatro cifras decimales, ¿ya? 1275 10 milésimos. Por lo tanto, lo puedo dividir en 25 para la simplificación y nos queda 51 dividido en 400. No siempre es posible simplificar, ¿ya? Pero en este caso, los tres primeros ejemplos era factible realizarlo. Lo que debemos tener presente y lo fundamental de estos tres primeros ejemplos es que observen que la cantidad de ceros que tiene nuestra potencia de 10 va asociado a la cantidad de cifras decimales que tiene el número que queremos transformar. Esa es como la técnica para poder hacerlo de una manera más simple. 72, ¿cierto? Son dos números, dos cifras, va dividido en 100. 0, 3 y 2 son tres cifras, va a ir dividido en 1000. Acá 1275 tiene entonces cuatro cifras decimales, tenemos cuatro ceros. Formalmente lo que tenemos son potencias de 10, 100, 1000 y 10.000. Y así, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de cifras decimales, será la división por la potencia de 10 correspondiente. Es posible que nos encontremos con números que el entero no es necesariamente 0, puede ser cualquier otro número, por ejemplo, 5 enteros y 49 centésimas. Por lo tanto, nos queda 549 dividido en 100, porque tiene dos decimales, es decir, el entero no le agrega ceros a esto. El 549 dividido en 100 no se puede simplificar, quedaría escrito de esa manera, o lo podemos traspasar a su representación como número mixto, 5 enteros 49 centésimas. 5 por 100, ¿cierto? Nos queda 500 más 49 son 549 y conservamos el 100, ¿ya? Si es que no recuerdan esta escritura del número mixto. Pasemos a la siguiente categoría, los decimales semiperiódicos, que son, los decimales periódicos, que son los decimales que la cifra del decimal se repite infinitamente, como en este caso el 0,8 periódico, que significa que es 0,888 infinitamente. Lo podemos escribir entonces como 0,8 periódico, que se representa con esa línea sobre el número o los números que se repitan. Y en este caso, la división que vamos a generar es por 9. 8 dividido en 9 nos quedaría como resultado el 0,8 periódico.
Si tenemos dos decimales periódicos, como el siguiente ejemplo, que es 0,36 periódico, la división la vamos a realizar en 99, es decir, un 9 por cada cifra decimal. En este caso tengo el 3 y el 6, un 9 por cada uno. Lo puedo simplificar por 9 en este caso y me queda 4 dividido en 11. Por lo tanto, cuando son decimales periódicos, en vez de ir dividiendo por 10, 100 o 1000, vamos a ir dividiendo por 9, 99, 999, etcétera, dependiendo de la cantidad de números distintos que tenga el periodo del decimal que se está repitiendo. Ahora, puede ocurrir también que nos encontremos con un número decimal periódico, pero con un entero distinto de 0, como los dos ejemplos anteriores. Acá tenemos el 4,2 periódico. La manera de transformar es, primero sabemos que como tiene un solo número periódico, la división va a ser en 9 y vamos a dividir 42, 42 le vamos a restar 4, le restamos el número entero. Al número completo, 42, le restamos el 4, le restamos el entero. 42 menos 4 nos queda 38 y conservamos el 9, es decir, 38 novenos, si usted lo divide, le va a dar 4 enteros y el 2 periódico. Lo puedo traspasar también a número mixto como 4 enteros, 2 novenos. Por último, los decimales semiperiódicos son decimales que están formados por una parte que es finita, es decir, un decimal o una cantidad de cifras decimales que no se repite, y uno o más decimales periódicos. Para traspasar estos decimales a fracción, vamos a desarrollar un procedimiento como el siguiente. Primero hacemos la escritura. Tengo un decimal que es finito, el 9, no se repite, y el 3 que es el periódico. Por lo tanto, vamos a copiar el número completo 93 y le vamos a restar todo lo que no esté debajo de la línea periódica. En este caso le debería restar 0,9, que en realidad es solamente 9. 93 menos 9. Y vamos a agregar un 9 por el decimal periódico y un 0 por el decimal que no es periódico. Resolvemos la resta y nos va a quedar 84 dividido en 90. Lo podemos simplificar en 6 y nos queda 14 dividido en 15 como nuestra fracción irreductible. Es decir, agregamos un 9 por cada decimal periódico, un 0 por cada decimal no periódico o decimal finito. En la parte del numerador de la fracción copiamos el número completo y le restamos todo lo que no esté debajo de la línea periódica, llegando al resultado que obtenemos acá. Vamos a ver el ejemplo de la letra B. Ahí está terminando, ¿cierto?, el ejemplo anterior. Ahora comenzamos con la letra B. Ya. En este decimal tenemos dos decimales que son finitos y el 1 solamente que se repite. Copiamos el número completo 431 y le vamos a restar todo lo que no esté debajo del periodo, es decir, le restamos 43. Agregamos un 9 por el 1, agregamos un 0 y un 0 por el 43 y resolvemos después la resta 431 menos 43 y además podemos simplificar llegando a nuestro resultado 97 dividido en 225. También, como vimos en el caso de los decimales periódicos, puede ocurrir que tengamos decimales semiperiódicos donde la cifra del número entero no es 0. Se procede de la misma manera. Copiamos el número completo, le restamos, en este caso 21, que es lo que no está debajo de la línea del periodo. Vamos a agregar dos 9 por el 73, un 0 por el 1, y luego resolvemos la resta correspondiente en la parte del numerador. Podemos simplificar y llegamos al resultado 1076 dividido en 495, que también si quisiéramos podríamos haberlo transformado a su representación como número mixto.
Es decir, los números decimales que están divididos en dos grandes categorías, los decimales finitos, como los que vimos al inicio, los podemos transformar utilizando potencias de 10, 100, 1000, 10.000, etcétera, dependiendo de la cantidad de cifras decimales. Los decimales infinitos se dividen en los decimales periódicos y los decimales semiperiódicos. Los periódicos los vamos a ir dividiendo en 9, 99, 999, etcétera, dependiendo de la cantidad de números distintos que tenga el, el periodo del decimal, es decir, los números que se están repitiendo. Y debemos tener el cuidado de que cuando la cifra del número entero no sea 0, como en este caso que era 4, debemos restarla y luego, ¿cierto?, vamos a obtener nuestra fracción correspondiente. Cuando son semiperiódicos, vamos a asociar al denominador un 9 por cada número periódico del decimal y un 0 por cada número del decimal no periódico, es decir, del decimal finito que tenemos previamente. Y también operamos a través de la resta en el numerador, se le resta todo lo que no esté en la línea del periodo, en este caso el 9. El siguiente ejemplo era el 43 y si tenemos un número entero, el 21. Además, considerar que el número entero no agrega 9 ni ceros, ¿ya? Los 9 y los ceros van agregados solo por los números, por las cifras que estén tanto en el decimal periódico como en el decimal finito que está previamente. Ahora, cuando hablamos de operatorio con números decimales, pensamos en las operaciones básicas, ¿cierto? Adición, sustracción, multiplicación y división. En el caso de la adición y la sustracción, vamos a verlas como una sola idea. Lo primero que debemos tener cuidado es que los decimales que vamos a sumar o restar tengan la misma cantidad de cifras decimales. Si no las tuvieran, debemos completar con ceros para que tengamos también el apoyo visual y veamos ordenado cuáles son las cifras que vamos a sumar o restar según corresponde al ejercicio. Por ejemplo, vamos a sumar esos dos decimales, completamos ahí con el 0 y resolvemos la suma de manera normal hacia abajo. Es decir, 5 más 0, 5, 3 más 4, 7, 0 más 3, 3 y 3 más 8, 11. Lo mismo hacemos acá con la suma. Fíjense que estos dos ceros no es necesario que estén escritos, pero es importante, ¿cierto?, como un apoyo visual que nos ordena la idea de la suma. Resolvemos la suma normal hacia abajo. Acá S1 corresponde a la reserva que nos queda al sumar 2 más 8, que es 10, anoto el 0, entonces S1 lo sumo al entero o al número siguiente, en este caso corresponde al entero, y nos queda 5. En el caso de la sustracción, también operamos con la lógica de la reserva, ¿cierto? Cuando corresponde. En este caso, si a 5 le resto 0, me queda 5, pero a 3 no le puedo restar 4. Por lo tanto, el 3 lo asociamos con el número 13, le restamos 4, nos va a quedar 9, y este 0, ¿cierto?, se transforma en 9, que ya hicimos la reserva hacia el lado con el 3, hacemos la resta, nos quedan 6, y el 5, ya como hicimos también la reserva hacia el lado, ya nos quedan 4 enteros, le restamos 2 y nos queda 2. Ahora aquí el algoritmo de la resta puede desarrollarse de manera distinta, pero yo lo hice pensando, ¿cierto? Y haciendo evidentes cuáles son las reservas que estoy utilizando en la parte de arriba para poder restar. De la misma manera, operamos en la sustracción que está en el ejemplo de la letra D. A 0 no le puedo restar 2, por lo tanto lo voy a pensar como un 10 y la resta me queda 8. El 6 va a quedar en 15 porque ya tenemos que entender que hicimos la reserva hacia el lado para que este fuera 10. Nos van a quedar entonces 15 menos 7 son 8. El 2 ya está transformado en 1 y al restar me va a quedar 0, por lo tanto me queda la resta 0,088 o 88 milésimas. En el caso de la multiplicación, resolvemos la multiplicación de manera normal, es decir, en este ejemplo 2,1
por 3,5, resolvemos la resta normal. 5 multiplica el 2,1, me queda 5, o sea, 5 por 1, 5, 2 por 5, 10. Después multiplico por 3, saltándome un espacio, ¿cierto? Me queda 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Sumo y nos queda 7,35. ¿Por qué el resultado tiene dos decimales? Porque las cifras decimales que va a llevar el resultado corresponden a la suma de las cifras decimales que tengan los números que están formando parte del ejercicio. Por ejemplo, el 2,1 tiene un decimal, 3,5 tiene un decimal, por lo tanto el resultado de su multiplicación debe tener dos decimales, la suma de las cifras decimales de estos dos. Por ejemplo, la letra B, el primer número de la multiplicación, el primer factor, tiene dos cifras decimales, el siguiente tiene tres, es decir, el resultado debe quedar con 5 cifras decimales. Resolvemos la multiplicación normal, comenzamos por el 3, luego el 2, el 4 y el 2, que son los resultados que están hacia abajo. Hacemos la suma y, como ya les adelantaba, el resultado debe quedar con 5 cifras decimales. Ahí está, 5 cifras decimales en el resultado final de la multiplicación. En el caso de la división, nos tenemos que preocupar que el divisor, en este caso el 2,4, no tenga cifras decimales. Por lo tanto, como es 2,4, si lo multiplico por 10, en este caso debo multiplicar ambos términos de la división y resolver la división. 5,4 dividido en 2,4, entonces va a ser equivalente a dividir 54 en 24. Y resolvemos con el algoritmo de la división. Eso nos queda 54 dividido en 2,4. Aquí el 24 en el 54 está contenido dos veces. 2 por 24 es 48. Se lo resto al 54 y me sobran 6. Acá ya el 24 en el 6 no está contenido, por lo tanto agrego la coma decimal y un 0. Y ahora nos preguntamos 24 en 60. Son dos veces también. Le voy a restar 48 y me van a quedar 12. El 24 no está contenido en el 12, agrego un 0. El 24 ahora debe estar contenido en el 120, que es 5. 5 por 24 me da 120, se restan y me queda resto 0. Significa que en este momento hemos terminado la división y el resultado es 2,25. 2 enteros 25 centésimas. Para la letra B, nos preocupamos de nuevo del divisor. El divisor tiene dos cifras decimales, por lo tanto multiplico ambos términos por 100. 1,2 por 100 me queda 120 y 25 centésimos por 100 me da 25. Es decir, resolver esta división es equivalente a resolver 120 dividido en 25. 25 en 120 está contenido 4 veces. 4 por 25 me da 100. A 120 me quedan 20. Le agrego un 0 porque el 25 no está contenido en 20. Aquí vamos a revisar el procedimiento para que se pueda entender mejor lo que estoy diciendo. Acá me sobran 20. Fíjense, agrego la coma decimal y agrego el 0. Y ahora nos preguntamos, 25 en 200 está contenido ¿cuántas veces? 8 veces. Me queda resto 0 y terminamos la división. Es decir, para dividir números decimales, lo equiparamos a una división de números enteros. Como eliminando las cifras decimales del divisor. Por último, podemos por supuesto ocupar números decimales en problemas o ejercicios de planteamiento, como el siguiente. Dice, si Lucas y su mamá suben a una balanza, su masa corporal es de 103,5 kilos. ¿Cierto? La masa corporal lo podemos decir coloquialmente como peso.
Cuando sube con su papá, es decir, Lucas se sube con su papá, la balanza va a indicar 113,9 kilos. Yo lo voy anotando de la siguiente manera. Lucas más la mamá van a sumar en total 103,5 kilos. Lucas más el papá suman 113,9 kilos. Y si suben ambos padres, es decir, si se sube la mamá con el papá a la balanza, nos van a quedar 130 kilogramos. ¿Cuánto indicaría la balanza si se subieran los tres juntos? Por lo tanto, como quiero sumar los tres valores, voy a sumar estas tres expresiones, estas tres ecuaciones que se generaron al plantear el enunciado. Vamos a resolver la suma. Y al resolver la suma nos queda entonces que 2 veces el peso de Lucas más 2 veces el peso de la mamá más 2 veces el peso del papá es igual a 347,4, que es la suma correspondiente a 103,5 más 113,9 más 130. Ahora, como tenemos aquí, escribiendo la última ecuación, la suma, y vamos a seguir el procedimiento hacia abajo, los tres términos están multiplicados por 2, por lo tanto, voy a escribir el 2 como un factor del peso de Lucas, de la mamá y del papá. Y ese 2, entonces, como necesito despejar la suma de las tres masas corporales, ese 2 que acá está multiplicando, para poder sacarlo de ahí tengo que dividir la ecuación por 2. Nos va a quedar entonces que el peso de Lucas más la mamá más el papá es 347,4 dividido en 2, que nos queda 173,7 kilogramos, que sería la respuesta que nos están pidiendo. Es decir, a través de este planteamiento ustedes también se pueden dar cuenta que no es necesario calcular cuánto es la masa corporal de cada uno, es decir, no necesito saber la masa corporal de Lucas, de la mamá y del papá por separado, sino que puedo buscar, como lo hicimos a través de este planteamiento, la manera de llegar a la respuesta, ¿ya? Que necesitamos, que es si se subieran los tres juntos. Por lo tanto, si se subieran los tres juntos es la suma de los tres, que es el resultado final que hemos obtenido a través de este desarrollo. Bien, con estos ejemplos entonces ya hemos revisado lo esencial que usted debe saber y recordar de la operatoria y de las aplicaciones de los números racionales escritos en su representación decimal.